Muy bien, entonces como les había comentado, el día de hoy vamos a trabajar con las pruebas de hipótesis, pero vamos a ir avanzando con los temas o las variantes. En este caso nos toca empezar a trabajar con una varianza desconocida, que ustedes ya se imaginarán el tema, pues tiene que ver con la distribución T. Acuérdense que para poder abordar la distribución T nosotros deberíamos de tener dos condiciones, cumplir las dos condiciones que son, uno, tener un tamaño muestral menor a 30 o n menor a 30 y también, como dice el título el día de hoy, la varianza poblacional desconocida, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las dos condiciones. Deberíamos nosotros de poder revisarlo de esa manera y tratar de adecuarlo. Si ustedes se dan cuenta acá, nos damos cuenta en esta parte de aquí. En este caso vamos a trabajar pues vamos a trabajar con las varianzas, por ejemplo, con las varianzas, perdón, con las medias, como lo hemos venido trabajando con la media, donde teníamos conocimiento de la varianza. Eh, Aquí no cambia mucho, acuérdense que las pruebas pueden ser unilaterales o bilaterales o de una cola y de dos colas, dependiendo de el símbolo o dependiendo del planteamiento de la hipótesis alternativa, que es H1, ¿verdad? Si nos fijamos en el símbolo que está en esta teoría, pues ahí tenemos una prueba bilateral. El estadístico de prueba, el estadístico de prueba que es este de acá, pues no es más que el teorema del límite central modificado para poderlo trabajar con, eh, con la distribución T. Lo único que cambia es la desviación estándar muestral, ¿verdad? Que es ese que aparece por ahí. Y entonces hay que hacer los límites para poder ubicar basados en estos dos que tenemos aquí, miren. En alfa partido 2, n-1 o grados de libertad y menos alfa partido 2, n-1, que acuérdense que en las tablas si no aparece un negativo, entonces ya nosotros lo podemos obtener simplemente calculando en su equivalente o su simétrico del lado de los positivos, ¿verdad? Entonces ya con eso pues ya no es muy complejo trabajar. Esto lo hemos venido trabajando tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9, ¿verdad? Entonces en este caso, en el capítulo 10, lo que vamos a hacer son hipótesis. Entonces la idea aquí es pues armar las hipótesis correctamente y luego ya aplicar el estadístico, luego ubicar en la distribución y luego pues como ya saben, al final hay que ver si se acepta o no se acepta la hipótesis y al final dar una conclusión, que acuérdense que eso es importante, ¿verdad? Muy bien, entonces, si no tienen alguna otra pregunta o alguna situación con respecto a eso, vamos a empezar haciendo el ejercicio que ustedes tienen ahí en pantalla. Pues lo que dice es, se afirma que los automóviles recorren en promedio más de 20.000 kilómetros al año. Para probar la afirmación, se pide una muestra de 100 propietarios de automóviles seleccionada de manera aleatoria para que lleven el registro de kilómetros que recorren. Ahora dice, estaría de acuerdo con la afirmación si la muestra indicara un promedio de 23.500 kilómetros y una desviación estándar de 3.900 kilómetros. Bueno, ahora aquí me dicen de ustedes, esto lo podemos trabajar con la distribución T o lo deberíamos de trabajar con otra distribución. ¿Por qué con la distribución T, Migdalia? Cuénteme. A ver que le ayude Sergio Milla. Está bien, Sergio. Este,
Hermelinda creo que sí ya estaba por aquí. Dígame con qué distribución vamos a trabajar este ejercicio específicamente. ¿Se puede trabajar con T o deberíamos de trabajar con Z? Sí, miren, hay una situación de la que dice o de la que escribe Sergio en el chat. Dice que hay que trabajarla con una distribución diferente y tiene toda la razón. Si se dan cuenta, hay hay una situación que es importante. Al momento nosotros de tener una muestra de 100 personas, eso no es n menor a 30 datos, mire. Claro que aquí desconocemos la desviación estándar, sí, porque los datos que nos dan, esto es una distribución estándar, esta de aquí, una distribución estándar muestral o una desviación estándar muestral. Pero al momento nosotros de tener 100 propietarios no podemos usar T, ¿verdad? Entonces deberíamos de usar otra distribución. En este caso, vamos a resolver este ejercicio no con la distribución T porque ya analizamos que esa no. Más adelante vamos a hacer después de realizar este ejercicio, vamos a realizar un ejercicio con la distribución T específicamente y se van a dar cuenta ustedes que sí se cumplen las dos condiciones. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, en los exámenes o en las situaciones uno no tiene un título, por decirlo de esa manera, o no, ustedes no tienen un título de decir, mire, use la distribución T o es el tema de la varianza desconocida, ¿verdad? Entonces, en este caso, simplemente nosotros dijimos, bueno, si tiene varianza desconocida, estamos bien. Pero al momento de analizar el tamaño muestral, que es la otra condición que hay que analizar, pues tiene más de 30 datos. Acuérdense que nosotros tenemos una tolerancia a 30 datos, de acuerdo a lo que dice la tabla, podemos subirle un poquito más, pero llegar a 100 datos no, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo regular, llegar a 100 datos eso tiende a ser una distribución normal o una distribución de Z, y entonces en ese caso pues deberíamos de trabajarla con la distribución Z. Simplemente hacer un estimador puntual de la desviación estándar para volverla un estimador de la desviación estándar poblacional y luego de eso pues ya empezar a trabajar con Z el ejercicio. Muy bien, entonces diga Hermelinda, le escuchamos. ¿Está por ahí? Creo que no. Bueno, entonces como les decía, vamos a resolver esto por el método que debería de ser. Para esto, pues lo primero que hay que hacer, recuerdan ustedes, es trabajar con la distribución, trabajar las hipótesis, ¿verdad? Muy bien. Para trabajar las hipótesis, nosotros deberíamos de empezarlas a plantear. Por ejemplo, vamos a empezar a plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula, como en este caso vamos a trabajar una media, ¿verdad? Acuérdense que se utiliza mu igual. ¿Y cuál debería ser el dato para para la media en la hipótesis nula? A ver, Julio, Fernando, ¿cuál dato debería de ir ahí para terminar la hipótesis nula? Debería de ir una media, ¿verdad? Pero debería de ir 2000 o 20.000, perdón, o debería ir 23.500. 20.000, exacto. Ese es el que debería ir.
Acuérdense que cuando empezamos dando datos iniciales por lo regular, pues los datos iniciales son los que se suponen de acuerdo a la experiencia. Entonces, al final, pues nosotros tenemos ahí 20,000, ¿verdad? Que dice que recorren los automóviles en promedio más de 20,000 kilómetros al año, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces, en este caso, esa es la suposición muestral, ¿verdad? O la media poblacional, perdón. Ahora, en el caso de la hipótesis alternativa, nosotros deberíamos de usar igual, no igual, mayor o menor. Es decir, deberíamos de probar la hipótesis alternativa donde los automóviles recorran menos de 20,000 kilómetros, más de 20,000 kilómetros o simplemente un valor arriba o abajo de 20,000 kilómetros. De eso depende, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Deberíamos de poner mayor, menor? Sí, podríamos irnos por el lado donde dice se afirma que los automóviles recorren en promedio más de 20,000. Bueno, entonces podríamos poner que en la media poblacional mayor a 20,000, ¿verdad? Para poder probar la afirmación que se está dando arriba, ¿verdad? Entonces, ¿estaríamos de acuerdo con esa afirmación? Pues dependería de los datos que nosotros tengamos de acuerdo a esa media. Bueno, si se dan cuenta, los datos pues sí tiende a ser mayor, son 3,500 kilómetros más, pero deberíamos de ver si eso es significativo al momento de ponerlo en una distribución. Entonces, en este caso, vamos y decimos mayor a 20,000, tal como nos dijo Andrés ahí por el chat. Muy bien. Teniendo eso, ya tenemos una significancia. No tenemos significancia, si ustedes se dan cuenta, no hay significancia, no nos dicen para la significancia, entonces deberíamos de usar 0.05, ¿verdad? Si en caso no hubiera, lo que nos da un valor z alfa partido 2, de acuerdo a la tabla. Si ustedes buscan ahí su tabla acumulada, nos debería de aparecer el valor para z alfa partido 2 del 95%, que es lo que resta de la significancia. Eso pues ya se lo saben ustedes, es 1.96. Con ese 1.96 podemos armar dónde va a estar la distribución para probar el estadístico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y como en este caso es unilateral, nosotros deberíamos de usar todo el alfa o solo la mitad de la mitad del alfa, como dijimos ahí, o todo el alfa. ¿Está correcto el 1.96 o debería de ser otro? A ver qué dice Kevin Gallego. ¿Está bien o no está bien ese dato? Sí. ¿De cómo salió? Ah, bueno. ¿De dónde lo saqué? Mira, pues pensé que ese dato pues ya se lo sabían, pero acuérdense que eso está en la tabla de resumen. No es más que un dato que se encuentra en la tabla dependiendo de la confianza, ¿verdad? No, de la tabla test-student no, porque acuérdense que la tabla test-student se utilizaba si teníamos menos de 30 datos en este caso. En este caso, si se dieron cuenta, yo puse Z alfa partido 2, no puse T alfa partido 2, ¿verdad? Entonces, hay alguna cosa que sí quiero que tomen en cuenta, miren.
Porque muchas veces en este caso, pues yo las hago y ustedes dicen sí es así y al final no analizamos correctamente esto. Miren, pues, vamos a borrar esto de aquí y vamos a venir y decimos que yo tengo que ir a buscar un valor Z para poder ubicar mi zona de riesgo. Miren, y la zona de riesgo va a estar en este lado. Entonces, el valor que yo tengo que poner en esa zona de riesgo es el valor que yo tengo que ir a buscar a la tabla. Entonces, le vamos a poner Z alfa. Yo le debería de poner Z alfa o Z alfa partido 2. ¿Quién me dice? Tomen en cuenta que alfa o la significancia es la zona de riesgo o la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si nosotros tenemos una prueba de 2 colas, nosotros deberíamos de dividir en 2 alfa, ¿verdad? Para tener la mitad del error de cada lado. Si nosotros tenemos solamente un área de riesgo, porque en este caso está apuntando hacia la derecha, eso indica que yo solo debo dejar alfa tal y como está ahí, no la debo de dividir en 2. Bueno, ¿de dónde sale ese valor Z? Acuérdense que aquí la confianza es 1 menos alfa. Miren, 1 menos alfa. Eso es igual a 0.95. A 0.95. Bueno. Entonces Z alfa, eso viene pues de un análisis que nosotros hicimos. Hay que ir a buscar el 0.95 dentro de la tabla de Z. Dentro de la tabla de Z. Y ahorita voy a buscar yo la tabla de Z. Y lo vamos a recordar porque creo que ya se les olvidó. Entonces miren pues. En la tabla de Z nosotros deberíamos de ir a buscar un valor que sea igual a 0.95. Bueno, entonces lo vamos a buscar. Y está más o menos por aquí. Entonces les voy a tratar de dar el dato y lo vamos a ubicar. Ahí está. Entonces ya fui yo por la tabla y se las voy a enseñar por aquí. Se las vamos a pegar aquí. Muy bien, vamos a hacer un poquito más grande para que tengan idea de lo que estamos hablando. Y entonces, si se pueden fijar en la parte de abajo, miren, en la parte de aquí abajo, ahorita se los voy a señalar. Aquí hay dos valores, miren. Aquí hay dos valores, miren, que están en la línea del 1.6. Uno de esos valores es 0.9495. Le faltan 0.0005 para llegar al 95 que estamos buscando. Y está el otro que es 0.9505, que se pasa 0.0005 del valor. Esos dos datos tienen intersección, uno en 1.64, miren, 1.6 y 4 aquí, y el otro tiene en 1.65. Como esos dos valores no son el valor que yo estoy buscando, yo tengo que hacer un promedio de 1.64 más 1.65 dividido 2. Eso, pues lo que me da es un valor alfa z cuando la confianza 1 menos alfa es igual a 0.95, que es el valor que yo fui a buscar, ¿verdad? Entonces en este caso, esto debería de ser igual a 1.645. Miren. Entonces este valor es realmente el valor que yo tengo que buscar. Si ustedes lo buscan en la tabla de resumen está más fácil, porque solo venimos y decimos 1.95 y Z alfa 1.645. Ahí ya no sale. Entonces aquí en la parte de arriba yo debería de poner no el 1.96 que había puesto hace un rato, porque ahí lo habíamos puesto como alfa partido 2, cosa que no era así porque solo hay un área de riesgo. Entonces yo tengo que poner 1.645. Bueno, ¿y para qué me sirve ese 1.645?
Pues simplemente para poderlo ubicar correctamente aquí, es mi valor límite, por decirlo de esa manera. Es decir, desde la izquierda hasta la derecha en esta distribución dibujada ahí, yo, yo debería tener 1.645 hasta esta línea, miren, hasta esta línea. Bueno, todo valor mayor a eso hace que se anule la hipótesis nula y todo valor menor a eso hace que se valide la hipótesis nula. Y bueno, ahora hay que tipificar el estadístico. No sé si quedó claro de dónde salió el valor. Esta es la tabla A.3, si no estoy mal, la que fui a traer. Ese procedimiento pues ya lo habíamos revisado, solo lo estamos recordando ahorita que parece que se les había olvidado, pero ya está recordado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que tenemos los datos necesarios, ya hicimos la distribución y pues ya tenemos Z alfa, ahora hay que tipificar el estadístico. Lo vamos a hacer aquí abajo de todo esto que hicimos aquí. Y el estadístico de prueba. Ahorita lo vamos a poner. Estadístico de prueba. Muy bien, el estadístico de prueba en este caso es Z, ¿verdad? Z. Y esto va a estar dado por la diferencia que hay entre las medias. Por ejemplo, la media muestral menos la media que está en la hipótesis nula dividido la desviación estándar partido la raíz del tamaño muestral. Esa es la fórmula para el estadístico de prueba cuando estamos usando Z. Bueno, entonces según los datos que tenemos nosotros ahí, teníamos que la muestral eran 23.500 y la que está en la hipótesis nula, que si ustedes no se acuerdan, fue la que pusimos aquí, miren, 20.000, miren, esa está en la hipótesis nula. Si ustedes la pueden ver, aquí donde les voy a marcar, aquí miren, 20.000. Bueno, entonces ese es el valor que hay que tomar ahí. Entonces venimos y tenemos menos 20.000 dividido la desviación estándar, que en este caso, acuérdense que su desviación estándar le tuvieron que haber hecho un proceso de estimación puntual. ¿Por qué? Porque no tenemos desviación estándar poblacional. Miren, el dato que tenemos subrayado ahí decíamos que era una desviación estándar muestral. Entonces, nosotros venimos y decimos que ese valor es la desviación estándar muestral, que sirve como estimador para ¿quién? La desviación estándar poblacional. Y ese valor va a ser 3.900. Bueno, entonces venimos aquí abajo y entonces ya podemos agregar el valor. Entonces 3.900 dividido la raíz de 100 autos que se probaron, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en la calculadora y nos queda 23.500 menos 20.000. Todo eso dividido $3.900 dividido la raíz de 100. Muy bien, ¿cuánto les da? Miren, el valor que me da es 8.97. Bueno, ahora les pregunto, ¿ese valor que está ahí qué significa? ¿O qué hay que hacer con ese valor primero y luego qué significa ese valor? No es un valor que estemos acostumbrados a recibir en este tipo de ejercicios. Si ustedes se acuerdan, los valores máximos por lo regular estaban entre 3, 4 valores, ¿verdad? Sí, exactamente, Rutilia, está
en la zona de riesgo. ¿Por qué? Porque dijimos que todo lo mayor a 1.645 era la zona de riesgo, ¿verdad? En este caso está en la zona de riesgo, entonces tenemos nosotros que validar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Pero el valor P, acuérdense que hay que calcular el valor P. En este caso nos va a dar una situación, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos ese valor, ¿verdad? Entonces hay una situación ahí que es un poco complicada en ese caso, ¿verdad? Que vamos a tener que analizar ahorita. Pero entonces, quedándonos con lo que nos dijo Hermelinda, eso pues simplemente lo tenemos que ubicar por acá, ¿verdad? Y nosotros decir que ese 8 está muy aquí, 8.97, miren, está bien grande, 97. Lo que indica es que nosotros tengamos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Bueno, ahora veamos en el planteamiento que nosotros hicimos en la parte de abajo. Nosotros deberíamos de poder calcular el valor de P. Miren, la prueba de P. Para la prueba de P nosotros tendríamos que poner Z mayor a 8.97. Eso me va a indicar que prácticamente yo tengo un valor de 100%, 1 menos, prácticamente esto va a tender a ser 1 y esto me va a dar 0, miren, 0. Lo que indica entonces un valor de P menor que la significancia es que se tiene que validar la hipótesis nula. Bueno, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? La hipótesis alternativa, perdón, es la que hay que validar. Ahí no hay ningún problema, es lo que nosotros decimos. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿por qué yo puse 1 menos 1 ahí, en esa situación? Ustedes busquen en la tabla A.3, en la tabla A.3 nosotros no tenemos ningún valor que se aproxime siquiera al 8, ¿verdad? El más grande que nosotros podamos encontrar en la A.3 pues va de 3.9, 3.9. Eso no se encuentra en la tabla, pero miren el valor de 3.9, no sé si me pueden seguir ahí con su tabla. ¿Se acuerdan de la imagen que les mandé? Pues dejen por ahí la taza y todo lo que tengan en la mano y busquen su tabla. Y según la tabla, 3.49 es igual a, miren, 0.9998. Miren, eso es la tabla, es el último valor o el valor más grande que yo pueda encontrar en la tabla. Está muy lejos de ese 8.97 que tengo yo ahí. Está muy lejos. Entonces, todo número mayor a ese 3.49 va a seguir tendiendo a ser más grande. Por ejemplo, le vamos a ir agregando otro 9, otro 9, otro 9, otro 9, hasta que al final termine siendo igual a ¿qué cosa? Pues a este 1 que yo puse aquí. Por eso puse 1, porque al final tiende a ser un 1. Este valor de aquí, si lo tuviéramos en la tabla, seguramente sería un 1, ¿verdad? 100%, por decirlo de esa manera. Entonces, eso al final me da un 0% de probabilidades, ¿verdad? Un 0% de probabilidades de que pues los carros no tarden más de menos de 20.000 kilómetros, sino que realmente los carros circulan mucho más de esos 20.000 que se supone, ¿verdad? Eso sería lo que hay que escribir en la conclusión. Entonces en la conclusión nosotros deberíamos de poner, acuérdense siempre de escribir la conclusión. Hubo un examen que no me escribieron conclusiones en la tercera serie, que era donde más importaban las conclusiones. No me las escribieron. Acuérdense que les dije que al tener
bueno el procedimiento, pero no pusieron una conclusión, esos ejercicios valían 2 puntos cada uno, tuvieron solo uno, en un punto si estaba bien el ejercicio, y un punto menos si no estaba bien la conclusión. Entonces ustedes pueden revisar ahí su examen y no sé si les aparece a ustedes el detalle de la calificación, me parece que no, pero por lo menos sí pueden ver el comentario que les hice a algunos, donde decía, mire, no está bien su conclusión, o no tomó bien correctamente la conclusión, o no agregó conclusiones, por eso se le restó un punto en cada ejercicio donde no agregó conclusión. Todo eso pues se los detallé ahí. En algunos casos pues todo estaba bien, en algunos otros casos pues eran pequeñas fallas, pero por lo regular todo estuvo encuadrado en lo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces en este caso es en la conclusión, ¿verdad? Se concluye, si lo queremos poner de una forma diferente para no estar repitiendo lo que se ve en los números, se concluye que los automóviles recorren mucho más que 20.000 kilómetros, ¿verdad? Recorren mucho más que 20.000 kilómetros con el 95% de confianza en la afirmación. Bueno, y con eso nosotros pues ya dijimos, miren, los automóviles recorren más de 20.000, pero ¿cuánto más? Mucho más de 20.000, ¿verdad? Pero al final siempre nosotros tenemos un nivel de confianza en el cual nosotros nos podemos basar, o podemos decir tenemos 5% de error de esa afirmación. Pero como se dieron cuenta, según los datos que ya tenemos, pues debería de ser así como lo decimos, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, jóvenes. Si no, haríamos un ejemplo ya, pero ya encuadrados en la distribución de T. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Ahorita es el momento de las preguntas. Bueno, entonces si no, voy a buscarles el ejemplo. Así es, Carlos, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Tanto en la prueba de P, que usted puede ver aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos un 0% que es menor a la significancia, con lo cual indica que tengamos que aceptar la hipótesis alternativa. Y en la parte de aquí arriba, según la tipificación del estadístico, nos salió 8.97 y según el dato aquí, 8.97 es mucho mayor y cae en la zona de riesgo, ¿verdad? Entonces rechazamos la hipótesis y aceptamos la alternativa. Y aparte de eso, escribimos una pequeña conclusión donde se debe entender la conclusión que obtuvimos y claro, el rechazo y la aceptación de la hipótesis que identificamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces les voy a ubicar el ejercicio. Bueno, como pueden darse cuenta, ahí hay un ejercicio donde dice, miren, se afirma que una aspiradora gasta en promedio 46 kilowatts al año, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Eso, si se dan cuenta ustedes, es pues no es más que una media poblacional. Eso viene pues de estudios de analizar pues el consumo que ha tenido una aspiradora a lo largo del tiempo. Dicen ahí 46 kilowatts hora. Dice que una muestra de 12 hogares obtuvo que las aspiradoras gastan en promedio 42 kilowatts hora al año y una desviación estándar de 11.9. Esto sugiere que las aspiradoras gastan en promedio menos de 46 al año, ¿verdad? Y nos dan la significancia y nos dicen que la distribución de la población es normal. Muy bien, entonces ya con esto nosotros podríamos venir
y analizar qué tipo de situación es la que tenemos para poderla trabajar. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a señalar varias cosas. Por ejemplo, esto de aquí, dijimos que era un dato. Eso de acá es nuestro dato poblacional, ¿verdad? Es nuestra media poblacional. Al nosotros ubicarla, entonces ya nosotros deberíamos de decir, bueno, como es la poblacional, debería de ir ¿en dónde? En la hipótesis nula. Por lo regular ahí va, ¿verdad? Con un igual. Pero antes de ponerla, vamos a seguir analizando. Y ahí dice que 12 hogares. Esto termina siendo el tamaño muestral, ¿verdad? N igual a 12. Y luego dice que gastan en promedio 42 kilowatts al año. Entonces eso ya es muestral, porque viene de las 12 que se agregaron en la muestra. Entonces aquí 42 kilowatts hora al año, ¿verdad? Y luego dice que una desviación estándar, pero como es de la muestra, viene de las 12, entonces son 11.9 kilowatts hora de desviación estándar. Esos son los datos que tenemos y ahí nos preguntan, miren, esto sugiere que las aspiradoras gastan menos de 46. Bueno, entonces sí es el dato que va. Es el dato que va, ¿verdad? Porque viene de acá. Muy bien, ahora en la alternativa, ¿qué deberíamos de usar? Acuérdense que en la alternativa hemos dicho, muchas veces la alternativa nos sirve basarnos en la pregunta que nos están dando ahí. Y si ustedes se dan cuenta, dice, esto sugiere que las aspiradoras duran menos, entonces ponemos menor a 46 kilowatts hora. Bueno, entonces ya armamos las hipótesis. ¿Basados en qué? Pues en analizar lo que tenemos ahí. Bueno, ahora díganme, ¿usamos la distribución T, sí o no? Bueno, hay que revisar, ¿verdad? En este caso, deberíamos nosotros de analizar, primero, si n es menor a 30 datos. Es menor a 30 datos, estamos bien. Otra cosa es que deberíamos de tener una desviación muestral, pero no una poblacional. Entonces, tenemos esta acá. Entonces, si se cumplen las dos condiciones. Miren, la condición número 1, n menor a 30 datos. Y la condición número 2, s en vez de la desviación estándar poblacional. Entonces, ya con eso podemos empezar a trabajar. En este caso, como es una distribución o una prueba de una cola, en la prueba de una cola, acuérdense que no dividimos en dos el alfa, ¿verdad? En este caso nosotros teníamos un alfa de 0.05 y no lo vamos a dividir. ¿Por qué no? Porque solo es una cola, ¿verdad? Ahora, tendríamos que ir a buscar T, pero como es el lado negativo, entonces menos la significancia 0.05. ¿Y cuántos grados de libertad? De acuerdo a esto, 11 grados de libertad, ¿verdad? Porque tenemos n igual a 12 y acuérdense que es n menos 1. Bueno, hay que ir a buscar esto a la tabla. Acuérdense que en la tabla lo vamos a encontrar positivo, es decir, vamos a ir a encontrar 0.05,11 grados y luego le agregamos el negativo porque es el lado izquierdo el que estamos buscando. Miren, el lado izquierdo según este símbolo de acá. Bueno, entonces vamos a nuestra tabla A.4, que la tabla A.4 son los valores de T y encontramos el valor. Así es, entonces buscamos el valor 0.05, tal y como nos decía por ahí Sergio, y buscamos 11, ¿verdad? Entonces nos da 1.796. 1.796. Esto salió, acuérdense que esas cosas salen de las tablas, ¿verdad? En esta tabla de T pues es más fácil buscarla que en la tabla de Z. Por eso es que en la tabla de Z les agregué una tabla de resumen para que no se compliquen mucho con eso. Muy bien, entonces acuérdense que este valor de aquí, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues cuando armamos la distribución, ¿verdad? Donde vamos a ubicar o vamos a ubicar nuestro valor, pues nos sirve para
tener el límite. ¿Cuál va a ser el límite? Es el límite izquierdo, según lo que nos dice aquí. Es este dato de acá. Y todo lo menor, ¿verdad?, a ese valor, pero en negativo 1.796. Menor a ese valor es invalida la hipótesis nula y valida la alternativa. Y mayor, todo lo mayor a ese valor valida la hipótesis nula. Entonces tómenlo en cuenta ahorita que hagamos el estadístico de prueba, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos los datos y el estadístico de prueba. Muy bien, entonces el estadístico de prueba es parecido al de Z, pero en el caso de Z, pues el valor que usábamos era el de la desviación estándar poblacional, o por lo menos el estimador, como hicimos en el caso anterior. Ahorita el estimador, el estadístico ya no es Z, es T. Y entonces la fórmula es siempre la media menos la media que está en la hipótesis nula dividido S partido la raíz de n. Entonces, si nos acordamos de los datos, decíamos que teníamos 42 menos 46 dividido 11.9 dividido la raíz de 12. Esos son los datos que deberíamos de tener. Bueno, entonces calculamos esos datos que tenemos ahí y son 42 menos 46 dividido 11.9 y eso dividido la raíz de 12 datos. Al final nos da un valor negativo que es menos 1.16. Miren, 1.16. Ese 1.16, como aquí nos queda cerquita la distribución ahorita, ese 1.16 debería de caer del lado izquierdo del límite o del lado derecho del límite. Miren, ¿dónde lo tendríamos que ubicar? Del lado derecho, ¿verdad? Porque es mayor que ese valor que tenemos ahí. Muy bien. Entonces lo ubicamos como por acá. ¿Y eso qué significa? Miren, eso significa aceptar la hipótesis nula. No hacemos referencia a la hipótesis alternativa. Acuérdense que por norma no se hace si en caso ustedes van pues a probar la hipótesis nula. Simplemente se aprueba y no se hace referencia a la otra. Es decir, no existe. Acuérdense del ejemplo del juzgado, donde decíamos que si la persona es inocente se le dice usted es inocente. Y no se le dice es inocente porque no es culpable, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces en este caso aceptamos la hipótesis nula, ¿verdad? Que es la principal. Ahora vamos al valor de P. En el caso del valor de P, nosotros tenemos que tomar T y lo mismo de la hipótesis alternativa, que en este caso es menor, y el valor que nos salió aquí, menos 1.16. Muy bien, entonces vamos a buscar un valor en la línea del 11, en la tabla A.4. En la línea del 11, miren, que pues se aproxime a este 1.116. Perdón, 16. Y si ustedes lo analizan en la línea del 11, eso se aproxima más o menos al 0.15, si no estoy mal, ¿verdad? 0.15. Aproximadamente, porque es un poco menos, un poquito más o un poquito menos que ese valor, ¿verdad? Porque el valor que encontramos ahí es 1.088. Bueno. En positivo o en negativo, me dirán ustedes. Ustedes búsquenlo ahí y lo que vamos a dar es el valor acumulado, no del lado derecho, sino que el lado izquierdo. Y como es simétrico, entonces es exactamente ese valor, ¿verdad? Ahora, analizamos. Dice que el valor de probabilidad es mayor que alfa.
lo que indica que tengamos que aprobar la hipótesis nula. Miren, exactamente nos coincide con lo de arriba. Y entonces simplemente escribimos nuestra conclusión. Sí, así es, Sergio. Existe bueno, básicamente no se pone la significancia, sino se pone con un nivel de confianza del 95%. Existen evidencias para afirmar que el promedio es 46, porque acuérdense que lo estamos validando, que el promedio sí es 46 y sí existen evidencias para indicarlo, ¿verdad? Y tenemos 95% de confianza. Entonces, nosotros ponemos en la conclusión, ¿verdad? Con el 95% de los de confianza en los datos, podemos afirmar que las aspiradoras gastan en promedio 46 kilowatts hora al año. Gastan en promedio 46 kilowatts hora al año. Y ahí está. Con eso nosotros deberíamos de dejar al año. Ahí está. Con eso deberíamos nosotros de dejar ya correctamente el ejercicio realizado. Tenemos una conclusión con el estadístico de prueba, ¿verdad? Que es aceptar la hipótesis. Tenemos otra conclusión con el valor de P, que es aceptar también la hipótesis nula. Y tenemos al final una conclusión en donde pues, nosotros indicamos los datos, ¿verdad? Con el 95% de confianza en los datos podemos afirmar que las aspiradoras gastan en promedio 46 al año, tal y como nos dice en la parte de arriba la hipótesis. Miren, aquí está. Dice que gastan en promedio 46 y eso es lo que afirmamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces básicamente lo que necesito ustedes que tomen en cuenta en esta situación es que tienen que validar las dos condiciones de siempre, ¿verdad? N menor a 30 y que desconozcamos la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. Si nosotros ya tenemos esas dos cosas ya pues ubicadas, pues simplemente hay que utilizar la distribución de T. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es al momento de hacer la hipótesis nula, si nosotros ya la hipótesis nula la tenemos identificada de acuerdo a la pregunta que nos hacen ahí, entonces hay que ver si nosotros tenemos que dividir en dos la significancia o dejarla simplemente así. Cuando es una cola, la dejamos tal y como nos la dan o como la suponemos nosotros. Si son dos colas, ahí sí hay que dividir, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta esa parte. Bueno. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar a hacer el otro tema o a revisar el otro tema. En el caso del otro tema es donde nosotros ya implementamos dos pruebas, o perdón, una prueba para dos muestras, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener la variación que nosotros siempre hemos tenido desde la parte de los estadísticos de prueba, ¿se acuerdan? En los intervalos de confianza. Miren, cuando nosotros tenemos dos muestras y conocemos la desviación estándar y pues son muestras grandes, ¿verdad? También vamos a tener donde nosotros desconocemos las varianzas, pero esas son conocidas y son iguales, son desconocidas e iguales. Y también vamos a tener
donde son desconocidas pero diferentes. Entonces, ¿se acuerdan de las fórmulas? Las fórmulas se van a mantener tal y como las hemos mantenido a lo largo de la situación. Y acuérdense que cuando tenemos varianzas desconocidas iguales, hacemos un estimado agrupado de la varianza, y cuando nosotros tenemos varianzas desconocidas pero diferentes, hacemos un estimado agrupado pero de los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por el tema estándar, que es el tema donde tenemos todos los datos, y revisamos esta situación, ¿verdad? Miren, dice, si quieren revisamos la fórmula antes de, pero son las mismas fórmulas. Miren, dice que por lo regular en la hipótesis nula va a haber una diferencia, y a esa diferencia entre las dos poblaciones se les va a llamar D sub 0, ¿verdad? Que es la diferencia de la hipótesis nula. Entonces, si ven ustedes la fórmula que está aquí abajo del estadístico de prueba Z, en esta parte de D sub 0 se agrega la diferencia de las poblacionales, miren, y luego las muestrales, y abajo las desviaciones estándar partido los tamaños muestrales, y todo pues en una raíz cuadrada. Por ahí no hay mayor problema. Por lo regular, acuérdense que la diferencia de las poblacionales nos dan dista de 2 puntos o dista de 1 punto, o no tiene diferencia, que en el caso que no tenga diferencia, ese D sub 0 termina siendo un 0, ¿verdad? Termina siendo un 0. Bueno, entonces, como esta fórmula pues ya la hemos manejado, es cuestión de que nos pongamos a hacer el ejercicio y analicemos si realmente aplica al tema que estamos viendo, o deberíamos de usar algunas otras fórmulas un poco más adelante. Entonces vamos a definir eso. Si se puede trabajar así, se trabaja, y si no, avanzamos a la otra fórmula y luego regresamos al ejercicio. Entonces vean pues, y dice, la lista de los sueldos medios de los profesores asociados en estadística en instituciones de investigación en una escuela de humanidades, miren, en Estados Unidos, dice que una muestra de 200 profesores, por ahí ya vamos descartando, miren, una muestra de 200 profesores, vamos descartando que sea T, ¿verdad? Asociados a instituciones de investigación tienen un sueldo promedio de 70.750 anuales, con una desviación estándar de 6.000. Entonces suponga también que una muestra también de 200, miren, o otra muestra de 200, que tienen un sueldo medio de 65.200 y una desviación estándar de 5.000. Entonces de ahí nos pregunta, miren, pruebe la hipótesis de que el sueldo medio de los profesores asociados de instituciones de investigación es 2.000 más alto que el de profesores de otras instituciones, con un nivel de significancia de 0.01. Aquí no podemos usar T, son valores muy grandes, muestras muy grandes, entonces deberíamos de usar Z, que es el que estamos trabajando aquí. Entonces, analicemos la situación, ¿verdad? Entonces vamos a borrar un poquito el otro ejercicio, que ese ya lo trabajamos, entonces para tener espacio para trabajar el otro. Bueno, entonces analicemos los datos. Vamos a poner, vamos a dividir esto en dos, ¿verdad? Primero vamos a poner instituciones de investigación y luego otras instituciones. Bueno, esos son los datos que nos dan. Según esto nos dan un N1 de 200, ¿verdad? Que son las investigaciones, las instituciones de investigación. Y dice que tienen un sueldo promedio. Entonces, el sueldo promedio en este caso es de 70.750. Y tienen una desviación estándar, en este caso es muestral, de 6.000. 6.000. Bien, entonces vamos por el otro lado. También son 200, ¿verdad? En este caso, en las horas tienen un sueldo promedio de 65.200.
y tienen una desviación estándar de 5000. Esos son los datos que nos dan. Bueno, ya que ya tenemos los datos ubicados, pues simplemente nos toca ahora hacer las hipótesis, y para eso sí vamos a tener que analizar un poquito más a fondo la situación. Por ejemplo, la hipótesis nula, como lo que estamos trabajando es la diferencia, miren, la diferencia de esta situación. Entonces, si no hay una diferencia, nosotros deberíamos de poner la hipótesis nula de esta manera. Miren, la hipótesis nula la deberíamos de poner 1 es igual a 2. Miren, ahí no hay ningún dato, simplemente se dice que esto es igual a esto. O bien ponerla como una diferencia, igual a 0. Esto es menos probable que se haga de esa manera, pero va a depender. Bueno, entonces ahora díganme ustedes, esta forma de poner la hipótesis nula, ¿debería estar en este ejercicio, sí o no? ¿Debería estar en este ejercicio? Vamos a ver. ¿Alguien me dice? ¿No? Bueno, entonces les voy a decir yo. Miren, en este ejercicio vamos a analizar un poquito más arriba donde está. Dice, pruebe la hipótesis de que el sueldo promedio de los profesores asociados a instituciones de investigación es 2000 más alto. Lo que quiere decir es que sí hay una diferencia. Y acuérdense que la media 1 es las instituciones de investigación y la media 2 es otras instituciones. Entonces, esto que pusimos aquí no aplica en este momento. Miren, esto no aplica. ¿Por qué? Porque sí hay diferencia. Eso de ahí es solamente si no hay diferencia. Bueno, como sí hay diferencia, entonces nosotros venimos y planteamos esta situación como una diferencia, ¿verdad? Entonces ponemos la media 1, que son las instituciones de investigación, menos la media 2, que son otras instituciones, distan de los sueldos en $2000, ¿verdad? Ahora, la alternativa, como ya nos dan aquí, miren, es más alto que los profesores de otras instituciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner mayor, menor o no igual. ¿Qué dicen ustedes? Mayor, menor o no igual. Sí, es 2000 más alto. Bueno, entonces pongámoslo de esa manera, ¿verdad? Entonces pongámoslo tal y como está acá, solamente cambiando el símbolo por mayor a 2000. Bueno, entonces veamos si es 2000 o si es más de 2000, ¿verdad? Entonces acuérdense que en este caso sí nosotros podríamos analizar. Por ejemplo, si cae que es más de 2000, nosotros podríamos tener la validación de la hipótesis alternativa. Y si cae menor a 2000, entonces en este caso validamos la hipótesis nula, ¿verdad? Ahí se acuerdan de ese análisis que hay que hacer ahí. Bueno, según esto, la significancia, miren, la significancia era 0.01. Miren, 0.01. Entonces, como vamos a trabajar el valor de z, miren, z, y como z para el 0.01 es 90 o 99% la confianza. ¿Cuánto es? 90 o 99% la confianza. Z alfa. Como solo es una cola, Z alfa, ¿verdad? ¿Es 90 o 99? ¿Quién me dice? 99, exactamente. Entonces buscamos en la tabla de resumen o buscamos por medio del valor
tendríamos que ir a buscar 0.99, ¿verdad? Dentro de la tabla, y si no, pues hacer un promedio. Pero si tienes tu tabla de resumen, el 0.99 para Z alfa es 2.326. Ese es el valor. Bueno, entonces, ese valor, acuérdense que nos sirve para crear el límite de la zona de riesgo. Y ya está identificada que la zona de riesgo va a ser la derecha. Entonces venimos y ponemos el valor. Y la zona de riesgo va a ser esta de acá, que está más o menos por aquí. Y el valor límite va a ser 2.326. Lo que indica es que cualquier valor mayor de 2.326 indica la anulación de la hipótesis nula y la validación de la alternativa, pero cualquier valor menor es, pues con eso se valida la hipótesis nula, ¿verdad? Que indica que son 2000 o menos los valores, la diferencia de los valores, de los sueldos. Bueno, entonces ahora sí, hay que tipificar el estadístico de prueba. Muy bien, entonces vamos a ubicarlo por aquí. Y acuérdense que la fórmula, pues la fórmula no nos dice más que tenemos que hacer la diferencia entre los valores muestrales, ¿verdad? La diferencia entre los valores muestrales. Entonces, vamos a empezar con la fórmula. Aquí, como estamos trabajando con Z, el estadístico de prueba es Z. Esto es igual a la diferencia de las medias. Entonces, vamos a ver si nos acordamos de cuáles son los valores de las medias. Si no, por aquí los tengo yo. Entonces la media 1 decía que eran 70.750, ¿verdad? 70.750. Media 1 muestral, ¿verdad? Menos la media 2, que es la muestral también, 65.200. Menos lo que pusimos en la hipótesis nula. Ahí se acuerdan que eso es D sub 0. D sub 0. ¿Cuánto pusimos? 2000, miren. Pusimos 2000. Aquí está el valor. 2000. Muy bien, entonces regresemos aquí y lo ponemos acá. $2,000. Ahora sí, raíz de la... En este caso, acuérdense que como ahí cuando están dentro de la raíz se vuelven varianzas, ¿verdad? Entonces la varianza 1 era 6000 al cuadrado, ¿verdad? 6000 al cuadrado dividido el tamaño muestral, que para ambos es 200, más el otro tenía 5000 al cuadrado dividido también 200. Bien, entonces cerramos la raíz y calculamos el valor. Muy bien. Bien, ¿alguien ya le salió por ahí? ¿Alguien le salió el dato antes que les dé yo el dato que me salió a mí?
Bueno, a mí me sale 6.43. 6.43. Si ustedes se dan cuenta, ese dato está muy a la derecha de ese valor, lo que indica que nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ¿verdad? Está muy a la derecha. Entonces, en este caso la prueba P es muy sencilla, porque la prueba P simplemente nosotros tenemos que decir Z mayor a 6.43. Eso nos da 1 menos 1 prácticamente, ¿verdad? 0. Cuando P es menor que la significancia, lo que tenemos que hacer es aprobar la hipótesis nula, aprobar la alternativa. Y si escribimos la conclusión, nosotros deberíamos de decir que con el 99% de confianza en la afirmación, los profesores de instituciones de investigación, que los profesores de instituciones de investigación ganan mucho más que 2.000 más que los otros profesores. Y con eso, pues nosotros ya tenemos lista la conclusión. Mucho más que otros profesores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me salió 6, ¿verdad? Si me hubiera salido, por ejemplo, 3 punto algo o 4, entonces hubiera dicho, ganan más de 2.000, pero ganan mucho más de 2.000 al indicar que tenemos un 100% o un 0% de probabilidad de que ocurra la hipótesis nula, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Está todo clarísimo. Bueno. Diga, Rutilia. No se dividió Z, bueno, básicamente no es que Z se divida en 2, sino que es alfa. Alfa es la que se divide en 2. Cuando tenemos una prueba de hipótesis de 2 colas, ¿verdad? Cuando tenemos una prueba de hipótesis de 2 colas es que la dividimos en 2. Cuando solo tenemos una hipótesis de una cola, es decir, cuando utilizamos en la hipótesis nula, en la alternativa, perdón, utilizamos mayor o menor, esas son pruebas de una cola. Cuando es así, nosotros tenemos que usar alfa completo, ¿verdad? Esa es la situación. Muy bien. Bueno, entonces eso es la conclusión de este ejercicio, que ese es simple, si ustedes lo quieren ver así. Ahora vamos a complicarlo un poquito más, porque en este caso ya son pruebas de 2 medias, pero cuando desconocemos la varianza, ¿verdad? Ya no están todos los datos, pero vienen de una misma población. ¿Por qué? Porque se supone que son varianzas iguales, ¿verdad? En algunos casos, pues este tipo de ejercicios que vienen en el libro nos dicen, miren, las varianzas son iguales, suponga las varianzas iguales o suponga las varianzas diferentes. Pero ¿cómo nosotros podemos saber esta diferencia? Acuérdense que la diferencia es si vienen de una misma población o no, ¿verdad? Si vienen de una misma población, las varianzas son iguales porque es la misma varianza. Pero si vienen de poblaciones diferentes, por lo regular son varianzas diferentes también, ¿verdad?
Bueno, si analizamos la fórmula, miren, la fórmula del estadístico está aquí, está acá. La parte de arriba es igual que la anterior, pero la parte de abajo tenemos que usar el estimado agrupado de la varianza. Y ese estimado agrupado de la varianza se calcula de esta manera. Ahora, eso ya lo hemos trabajado un par de veces. Y aquí nos dice, miren, que los grados de libertad se trabajan n1 más n2 menos 2. Y claro, si es bilateral, como en el caso que nos están dando aquí, que es bilateral, pues se usa alfa partido 2. Si no es bilateral, entonces se utiliza solo alfa. Eso es lo que tienen que analizar, ¿verdad? Eso no está dicho en el libro, pero pues se sobreentiende cuando ya se está trabajando y que hemos venido trabajando de esa manera, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta para poderlo trabajar correctamente. Bueno, entonces si vemos un poquito más abajo, ya pasando pasando la parte de la fórmula, analicemos el ejercicio. Y aquí está el ejercicio, miren. Dice que, ¿se acuerdan? Había un ejercicio más o menos así en el libro, en el parcial, pero lo que había que hacer era un estimado de las varianzas, ¿verdad? Varianza 1 partido varianza 2. Y una de las cosas que vi en el examen eran que redondeaban siempre al superior, y eso, acuérdense que eso no lo habíamos puesto de esa manera, ¿verdad? Y no se puede redondear siempre al superior. Nosotros deberíamos de pues trabajar con los datos que llegan, ¿verdad? Entonces en el caso de ustedes, pues vi aquí un par de cosas que se salían un poquito de esa situación. Creo que algunos se los hice ver ahí en el documento, pero por lo regular pues todos trabajaron correctamente. Acuérdense que lo más que pueden aproximar es al segundo decimal, el tercer decimal lo pueden agregar, pero eso ya implica redondear los datos. Solo se pueden hacer en los tamaños muestrales, ¿verdad? Eso sí se puede hacer ahí. Bueno, entonces veamos, dice, los ingenieros de una armadora de automóviles de gran tamaño están tratando de decidir si compran neumáticos A o B, ¿verdad?, para sus modelos nuevos. Con el fin de ayudarlos a tomar una decisión, se realiza un experimento de 12 neumáticos de cada marca y nos dan los siguientes datos, ¿verdad? Que la marca A en promedio duró 37.900 kilómetros y tiene una desviación estándar de 5.100, y la marca B en promedio duró 39.800 y una desviación estándar de 5.900. Entonces dice que prueben que no hay diferencia en el desgaste promedio de las dos marcas. Y supongamos varianzas iguales. Bueno, aquí nos dicen iguales. De esa manera lo vamos a trabajar. Muy bien, armemos las hipótesis. Primero, hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso debería ser que dice que hay que probar la hipótesis de que no hay diferencia. Lo que indica que no hay diferencia es que yo tenga que poner la hipótesis 1, perdón, la media 1 menos la media 2 es igual a 0, o bien las dos medias son iguales. No hay diferencia, miren. Lo mejor es ponerlo así, para indicar que no hay diferencia, ¿verdad? Si lo ponen 1 menos la 2 es igual a 0, pues también está correcto. Y entonces aquí, ¿qué creen ustedes que va en esta de aquí? Mayor, menor o no igual. Mayor, menor o no igual. No igual. Muy bien, Rutilia. Hoy sí. Las chicas están muy trabajadoras el día de hoy. No igual, ¿sí, verdad? Porque solo nos dicen pruebe que es igual. Entonces para validar o invalidar deberíamos de probar no igual, ¿verdad? Sí, no se preocupen, ya aquí las tengo apuntadas en mi listado, ya listo para aplicar los puntos extras.
Bueno, entonces decíamos, igual y no igual. Eso indica que nosotros tengamos una prueba de dos colas, ¿verdad? Aquí miren, si se dan cuenta en la descripción no nos dicen la significancia. Lo que indica aquí es que nosotros tengamos que suponer la significancia. La significancia entonces 0.05. Y lo que indica es que sí, yo tengo que dividir esa significancia porque tengo dos colas y es 0.025, ¿verdad? Entonces de ahí ya dividido para poderlo trabajar ya correctamente. Bueno, ahora que ya tengo listo esto, ahora tengo que ir a buscar el valor de la tabla. Entonces, como es de dos colas, entonces yo tengo T 0.025 y tengo que sumar los dos valores de las pruebas. Miren, ¿cuántos valores de las pruebas son? Son, si no estoy mal, son 12, ¿verdad? 12 para cada neumático. Sí, son 12. Muy bien, entonces lo que yo debería hacer es 12 más 12 menos 2. ¿Y dónde está descrito eso? Bueno, eso está descrito en la parte de aquí arriba. ¿Se acuerdan de la fórmula? Les había dicho yo que si teníamos bilateral, teníamos que trabajarlo de esa manera. Miren aquí, se los puse en un circulito, N1 más N2 menos 2. Y eso fue lo que hice yo aquí abajo. N1 más N2 menos 2. Lo que indica es que yo tengo que ir a buscar T 0.025,22, ¿verdad? 22. Entonces hay que ir a la tabla a punto 4. Entonces ya en la tabla a punto 4 busco la línea del 22 y en la parte de arriba busco 0.025. Eso me da 2.074. 2.074. Y eso, acuérdense que como es bilateral, yo tengo que poner negativo del lado izquierdo y positivo del lado derecho. Muy bien. Entonces, vamos a armarlo aquí. Uy, este sí salió muy mal. Vamos a borrarlo. Bueno, más o menos así. Y lo tendríamos que poner. Tenemos que poner un límite de este lado y otro límite de este otro lado, ¿verdad? Muy bien. Tanto por acá como por acá. Y los límites deberían ser menos 2.074 y 2.074. Lo que indica es que la única manera de validar la hipótesis, la única manera de validar la hipótesis nula es que caiga entre esos dos. Caiga en este punto de acá, miren. Y todo lo que caiga a la izquierda del menos 2.074 y a la derecha del 2.074, eso es validar la hipótesis alternativa e invalidar la nula, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos a trabajar. Acuérdense que aquí hay que hacer un estimado agrupado de la varianza antes de empezar a trabajar. Entonces lo vamos a trabajar de esa manera. Bueno, entonces empecemos. Para el estimado agrupado, lo que hay que hacer es, vamos a poner aquí la fórmula, estimado agrupado. Acuérdense que este estimado agrupado va elevado al cuadrado. Cuando ya atacamos el dato, le tenemos que sacar raíz para que solo se vuelva SP, que es el estimado agrupado que va multiplicando al denominador en el estadístico de prueba. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces tomemos los datos que vienen. Es, por ejemplo, en el estimado va primero la desviación 1 al cuadrado. La desviación 1 es 5100. Entonces 5100 al cuadrado. Eso multiplicado por sus grados de libertad.
que en este caso es 11. De una vez lo vamos a poner como 11, no como n menos 1. Es 11, 12 menos 1. Y luego más, miren, la desviación estándar 2, que es 5900 al cuadrado, multiplicado también sus grados de libertad, que en este caso, como las muestras tienen el mismo tamaño, es 11 también. Ahora, dividido 12 más 12 menos 2. Muy bien, y ya con eso ya podemos hacer el cálculo. Muy bien, entonces 5100 al cuadrado multiplicado por 11 más 5900 al cuadrado multiplicado también por 11 dividido 22. Y a todo eso le tenemos que sacar raíz cuadrada. Y eso nos da 74.26. 74.26. Bien, ¿a alguien le quedó diferente? ¿A alguien le quedó diferente? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, si todo quedó exactamente así, acuérdense que a esto le sacamos ya la raíz, ¿verdad? Ya le sacamos la raíz, por lo que este SP es igual a ese valor, ¿verdad? 74.26. No se vayan a confundir. Aquí ya le sacamos la raíz, ¿verdad? Porque era un número bastante grande. Si ustedes... era más o menos 30.410.000, más o menos era el valor. Si le sacamos la raíz, pues ya nos dio eso de ahí. Bueno. Muy bien, ya tenemos el estimado agrupado. Ahora simplemente hay que aplicar la fórmula de ¿quién? Del estadístico de prueba. Entonces vamos a poner estadístico de prueba. Lo vamos a ubicar correctamente. El estadístico de prueba en este caso va a ser T, ¿verdad? Porque es el que hemos estado trabajando. Bueno. Bueno. Entonces pongamos el estadístico de prueba, en este caso es T, dijimos, ¿verdad? T. Y en este caso viene siendo igual a la diferencia de las medias. Claro, de las medias muestrales. En este caso debería de ser 37.000 de la media 1, 37.900, menos 39.800. Menos lo que pusimos en la hipótesis nula. Acuérdense que en la hipótesis nula pusimos que no había diferencia, es decir, 0, ¿verdad? Dividido lo que sacamos en SP, ¿verdad? SP, que son 74.26, multiplicado por la raíz de 1 partido 12 más 1 partido 12, que son los tamaños muestrales. Y ya con eso ya nos da el estadístico de prueba. Muy bien. Entonces eran 37.900 menos 39.800.
¿Dónde se le quedó Rutilia? No sé si todos logran ver, estamos calculando el estadístico de prueba. No se ve lo que acaba de escribir. Ah, bueno, permítame, si quieren lo vamos a volver a compartir para que lo vean. De plano se congeló. Permítame un momentito. ¿Lo logran ver? Ah, muy bien, eso es lo que habíamos puesto, la diferencia de las medias menos cero, ¿verdad? Lo que obtuvimos en el estimado agrupado, que era 74.26. Sí, el valor es más grande, por eso les pedí que lo pudieran comprobar. A mí aquí mi calculadora me sigue tirando el mismo valor. Creo que es un problema de la apreciación. Lo voy a hacer directo para ver si me sale de esa manera. 41. Sí, 5.514.53. Ahí estamos. 5.514.53. Sí, ahora sí. Que la calculadora me estaba dando un valor incorrecto y no lograba dar que me diera el correcto. Entonces necesitaba que ustedes lo corroboraran. 14.53. Bueno, entonces ahora sí, ya ajustado el valor de acuerdo a lo que debería de haber dado, necesito que hagamos el cálculo ya correctamente, ¿verdad? Ahora sí, nos da menos 0.84. 84. Bueno, ¿les queda de esa manera, jóvenes? Hoy sí, ya que ya lo pusimos bien. Bueno, ahora lo que hay que hacer pues es ubicarlo dentro de la distribución. Muy bien, gracias José y Alex por la confirmación. Entonces, menos 0.84, ¿verdad? Acuérdense que ese menos 0.84 lo tendríamos nosotros que poner aquí. Y obviamente pues, si ustedes analizan la recta numérica que tenemos ahí, pues cae adentro, ¿verdad? Menos 0.84. Eso nos da que nosotros tengamos que aceptar la hipótesis nula. Muy bien. Ahora veamos, según ese valor, pues cómo nos va con el valor de P. Para el valor de P nosotros tendríamos que buscar un valor, pues donde diga T igual menos 0.84. Entonces busquemos ese valor. Busquemos ese valor primero y acuérdense que como es doble hay que ponerle 2. Entonces se le pone que este valor se busca en ya sea en negativo o positivo, que acuérdense que el valor en negativo y positivo nos debería dar lo mismo, entonces deberíamos de obtener un valor multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces 0.84, ¿a dónde hay que buscarlo? ¿Se acuerdan? 0.84 hay que buscarlo dentro de la tabla. ¿Qué tabla? La tabla de Z.
la A.4. Entonces busquémoslo y vemos si el dato coincide con lo que nosotros tenemos por ahí. Solo que si ustedes me pueden confirmar el valor. Bien. Que no ubicaba la tabla, pero ya la tengo por acá. ¿Alguien lo encontró? 0.84. Acuérdense que eso hay que buscarlo en la línea del cual, del 22. Del 22 el más cercano es 0.20. El más cercano es 0.20. Lo que indica es que esto yo tengo 0.40. Bueno, entonces como P es mayor a la significancia, eso indica que tenga que validar yo la hipótesis nula, que fue realmente lo que pasó arriba. Bueno, entonces escribimos. Ya que ya sabemos todo eso, ahora tenemos que escribir. Con el 95% de confianza en la afirmación, podemos indicar que no existe diferencia, ¿verdad? Podemos indicar que no existe diferencia en el desgaste de los neumáticos A y B, ¿verdad? En el desgaste de los neumáticos A y B. Muy bien, solo que reaccione esto que creo que se quedó congelado. El desgaste de los neumáticos A y B. Ahora sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces esa sería la conclusión del ejercicio. Si se dan cuenta, validamos tanto por el estadístico como por el valor de P. Coinciden, ¿verdad? Entonces tenemos un 95% de confianza en que no existe diferencia entre los dos. Nosotros podríamos incluir aquí también en la conclusión es que recomendamos usar cualquiera de los dos neumáticos ya que no hay diferencia en el desgaste, ¿verdad? Eso también podríamos haberlo puesto. Y al final siempre poner que la afirmación es con el 95% de confianza, en este caso que era 95% o 5% la significancia. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima semana seguimos con los temas. Vamos a empezar a ver dos varianzas desconocidas pero diferentes, que es el que nos hace falta. Y también nos hace falta las proporciones, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces esta semana van a tener una actividad donde
tengan que hacer, tengan que usar la distribución T y varianzas iguales, ¿verdad? Porque diferentes todavía no. Bien, eso sería lo de esta semana. Para la próxima semana pues ya vamos a trabajar con otra cosa.